Gracias, hermanos, bienvenidos a este estudio y le vamos a pedir al pastor Ricardo si nos puede ayudar con la oración inicial, por favor, para entrar a la presencia del Señor. Con mucho gusto. Oremos, hermanos. Padre bueno, damos gracias, Señor, una vez más por la oportunidad que tenemos, Señor, de acercarnos a tu presencia, Señor. A un Señor que no estamos cerca unos de otros, Señor, aunque estamos a la distancia en nuestras casas, pero tu presencia es la misma, Señor. Tu Espíritu Santo es el mismo, Señor. Tu palabra es la misma, Señor. Y reconocemos hoy nuestra necesidad, nuestra hambre, nuestra sed de ella, Señor, de la palabra, del pan de esta noche, Señor. Padre, danos ese trigo celestial, ese maná celestial, Señor. Que venga a nuestra vida, Señor, a nuestro corazón y nos dé fuerza para continuar adelante, Señor, en la jornada espiritual que nos hace falta, Señor. Sabemos, Señor, que ya no falta mucho, Señor, ya falta poco, Señor, para poderte ver, para poder estar contigo, Señor, para que vengas por tu esposa, Señor. Y por eso, Señor, pedimos y anhelamos hoy, Señor, una nueva provisión, una nueva porción de la palabra, Señor, que nos ayude a seguir dando pasos, que nos ayude, Señor, a seguir caminando, Señor, sin detenernos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos hoy a entender de una manera más completa, de una manera más grande, Señor, tu nombre, tu presencia, tu voluntad, Señor, tu naturaleza en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, ilumina los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos verte a ti, para que podamos ver la cruz, para que podamos ver cuál es tu palabra para nuestra vida hoy, Señor. En el nombre de Jesús, una vez más te pido, Señor, que unjas a nuestra pastora Susi, Señor. Unge su boca, Señor, unge su voz, unge sus palabras, Señor. Que lo que ella hoy nos va a enseñar, Señor, se haga vida en nosotros, Señor, por medio de tu palabra. Señor, que eso cobre vida, Señor, y sea algo que lo pongamos por práctica, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de la palabra, Señor. Ayúdanos a no ser solamente oidores, Señor. No queremos ser solamente oidores. Queremos vernos en el espejo de la palabra. Queremos que nos lleves al lavacro, Señor, a vernos en ese espejo, Señor, y que nos ayudes a limpiarnos, a lavarnos, Señor, hoy por el agua de la palabra, Señor. Gracias por el agua de la palabra, Señor. Gracias porque por medio del agua de la palabra tú nos purificas, tú nos presentas santos delante del Padre, Señor. Gracias por esa purificación que cubre, que hace en nosotros, Señor, tu palabra, Señor. Hoy en el nombre de Jesús te pido que hables a nuestros corazones. Habla a cada uno de mis hermanos, Señor, en los países donde estén, en las ciudades donde estén, Señor. Tócalos ahora en el nombre de Jesús, con tu dulce Espíritu Santo, Señor. Que la palabra quede sembrada en corazones fértiles, Señor. Que dé fruto al 100 por 1, Señor, en el nombre de Jesús. No permitas que ninguna de las semillas que vamos a recibir ahora, Señor, se pierda. Que ninguna de estas pequeñas semillas se pierda, Señor, sino que pueda germinar en el nombre poderoso de Jesús. Hoy levantamos tu nombre, Jesús, sobre esta noche, lo que vamos a recibir, Señor, para que pueda dar fruto. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. 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 Dios los bendiga a todos. Amén. Amén. Amén, dice el hermano Ricardo. Nos ha bendecido el Señor, ¿verdad? Con su espíritu, con su palabra. Bueno, vamos a seguir. Hoy, increíble, pero es nuestra 7ª semana. ¿Cómo pasa rápido y qué alegre? Y la verdad es como que estoy emocionada porque los ejemplos que vamos a ver hoy son porciones que a mí en lo personal me han bendecido tremendamente. Y estoy segura que a ustedes también. Sí, amén. Así que así es que empecemos y vamos a recordar que hemos estado estudiando, ¿verdad? Yo sé que ya están ansiosos por llegar al tema del enojo, pero cuando lleguemos allí van a estar ansiosos de que termine. Porque cuando empiece a compartirles lo que la hermana Hicks enseña en su libro y lo que la palabra de Dios nos dice, pues principalmente, ¿verdad? Porque es lo que ella escribió ahí, es impresionante y nos vamos a ver en el espejo por seguro, pero es muy importante poner toda esta base para que podamos entender bien, ¿verdad? Cuando ya lleguemos allí y cuando encontremos todas los niveles de enojo que ustedes y yo tenemos, y aunque no se note y no los demostremos en algunos casos o en algunos casos sí, vamos a recordar todo esto que hemos estado aprendiendo y vamos a decir, ay, gracias a Dios, ¿verdad? Qué maravilloso saber que todo esto que yo tengo hoy viene de Dios. La diferencia
lo que difiere entre la naturaleza de Dios y nosotros, obviamente, ¿verdad? Es que la nuestra fue corrompida. Pero como Jesucristo, el Señor, nuestro amado Señor y Salvador, está dentro de ustedes y de mí, tenemos esperanza, hermanos, ¿verdad? Sí, Cuando amén. nos veamos en el espejo de las actitudes nuestras propias, o cuando nos veamos en el espejo de la vida, por así decirlo, porque a lo largo de nuestra vida vamos viendo cosas y actitudes que hubiéramos querido que jamás salieran de nosotros. Y si pudiéramos regresar, retroceder y borrarla, decimos, no, yo no quiero que esté eso ahí. Pues sí hay algo que borra nuestras actitudes, y eso es la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Amén. Nuestra naturaleza. Amén. La sangre de Jesucristo puede renovarla, transformarla, convertirla y conformarla a la suya propia. Pero esto es un proceso. Entonces, la mejor manera para poder vernos a nosotros es, o más bien, la única manera como podemos vernos a nosotros es viéndolo a Él. Sí. Cuando nosotros vemos a Dios, entonces nos vamos a ver a nosotros y nos vamos a aborrecer en ceniza. O vamos a hacer las de Isaías, creo que fue, ¿verdad? ¡Wow! Qué impresionante! O sea, he visto a Dios, voy a morirme, ¿verdad? Sí. Pero no es así, porque Jesús está dentro de nosotros. Entonces, Sí, vamos a lo largo a medida que veamos y aprendamos un poquito de la naturaleza de Dios, porque a qué horas vamos nosotros a conocer la naturaleza de Dios. Hasta que estemos allá vamos a empezar tal vez, ¿verdad? De una manera más amplia, y seguro vamos a pasar por toda una eternidad conociendo y aprendiendo más de Él. Pero a medida que aprendemos de su naturaleza, eso nos va a fortalecer y nos va a dar esperanza. Sí, amén. Cada vez que veamos la nuestra propia, decimos, sí está terrible, pero Jesús prometió, la palabra de Dios dice que el que empezó en nosotros la buena obra, Él es fiel para terminarla. Amén. 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 Así es de que no nos asustemos cuando nos veamos, ¿verdad? En un sentido, en el otro pues tampoco nos conformemos, ¿verdad? Así es de que hemos estado aprendiendo estos dos lados en la voluntad de Dios, y en esta ocasión estamos viendo la voluntad humilde de Dios, le pone la hermana Hicks en su libro, o el lado este del dolor, o este lado de la noche, de la oscuridad, de lo frío, cuando Dios tiene que trabajar con nosotros, ¿verdad? Entonces, quisiera que el hermano Eric, por favor, ponga un diagrama que él finalmente hizo para mí. No lo hice yo, lo hizo él, ¿verdad? Así es de que veamos para que repasemos, ¿verdad? Miren, eso vamos a estudiar. La voluntad de Dios, exactamente. Hemos aprendido cómo es que hay dos lados a la voluntad de Dios, y en esta ocasión estamos viendo, bueno, aquí lo puse la balanza, ahí estoy volviendo loco, creo. Regresemos al otro, Eric, por favor, perdón. Está. Gracias. La voluntad de Dios tiene dos lados, hemos aprendido, el lado del día y el lado de la noche. El lado derecho es que va el lado del día, y en el lado izquierdo, pero en su pantalla aparece del otro lado. Así es que el lado izquierdo es la noche y el lado derecho es el día. Muy bien. Entonces ahora vámonos por favor a la balanza, que solo tiene un lado. Gracias, hermano Eric. Y eso es lo que hemos estado viendo, la voluntad humilde de Dios, ¿verdad? Cuando Dios tiene que usar este lado, y como les dije, como dice la hermana Hicks en su libro, son armas que Dios utiliza, o a veces yo digo herramientas, pero no son herramientas, son armas que Dios utiliza para redimir al hombre. No olvidemos esto, es para redimirnos de nosotros mismos. Cuando usted se ve a sí mismo, cuando yo me veo a mí misma en cosas, en actitudes, en intenciones, en sentimientos, en pensamientos, en palabras y en acciones, hermanos, sepamos que Dios nos quiere redimir. Si nosotros nos desesperamos al vernos, Dios nos ama, pero Dios tampoco quiere ver, y Dios no ama eso que ven nosotros. Así es de que Dios está más interesado, inclusive, que nosotros mismos, de cosas en nosotros desaparezcan. Así es de que Dios quiere, busca y está deseoso de redimirnos. Y para eso Él utiliza estas armas que están aquí en este diagrama, con la balanza de un solo lado, ¿verdad? Y hemos visto cómo estas armas, que lo menciona la hermana Hicks en su libro, para redimir al hombre, es el odio, la aflicción, que es tristeza y luto, el enojo, la envidia, los celos, la muerte, la contención o pleito, ¿verdad? Matriz y cobertura.
vimos versículos de todas, excepto de las últimas dos. Y de las últimas dos, pues todo esto está en Dios. El odio, la aflicción, la tristeza, el luto. Leímos versículos en donde dice, ¿verdad? El enojo, la envidia, los celos, la muerte, y hoy vamos a ver ejemplos en todo esto, la contención y la matriz y la cobertura. Estas últimas dos, las palabras suenan como, wow, ¿qué es esto? ¿Verdad? Pero matriz es un vientre, ¿verdad? Y básicamente lo que ella dice aquí es cómo es que nosotros, Dios utiliza muchas de estas cosas para que y la aflicción inclusive, y cuando una madre da a luz, pues hay dolor, ¿verdad? Pero da a luz. Y en el momento, de hecho lo dice, ¿verdad? En el momento que está teniendo los dolores de parto, pues es difícil. Pero cuando nace el niño, dice, se alegra y se le olvida el dolor porque trajo al mundo un ser, un hombre, ¿verdad? Una persona al mundo. Entonces, cuando Dios nos permite pasar por aflicciones, Dios quiere librarnos de nosotros mismos y dar a luz una nueva vida al Señor Jesucristo en nosotros, su estado, ¿verdad? Y en esto de cobertura, básicamente lo que ella dice es que Dios también utiliza situaciones difíciles, situaciones de aflicción, y lo vamos a ver hoy, en las que la cobertura, ella habla de este abismo que cubre, dice, lo más profundo de la tierra, que básicamente, dice ella, está explicando ahí cómo es que la palabra fue cubierta, y lo dice en el Salmo 104. Entonces, y se viste como de vestido, ¿verdad? Entonces, dice, Dios se viste a sí mismo de luz como de vestidura. Pero, sí, o sea, Dios cubre la luz, la verdad, la palabra, que es lo que realmente sostiene el universo entero. De hecho, menciona en su libro cómo es que han descubierto la ley de la gravedad, pero ella dice, o sea, lo que no entiende el ser humano es que la ley de la gravedad, lo que hace que todo se sostenga, es la palabra. Porque la palabra es la que sostiene todo. Entonces, muchas veces Dios nos tiene que llevar a abismos, y hoy vamos a ver un ejemplo, para que demos a luz a la verdad, y para que esa verdad que está en lo más profundo, Jesucristo en nosotros, pueda salir y pueda brillar, sí, y pueda alumbrarnos, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, todas estas son armas que Dios utiliza para redimirnos. Y vamos a ver 3 ejemplos el día de hoy, que yo sé que los conocen porque lo han leído y lo hemos aprendido, y tal vez algunos de ustedes tienen experiencias con estos mismos ejemplos que están en la palabra de Dios, pero de verdad, a mí estos 3 ejemplos me ministran tremendamente, y ya no puedo esperar para empezar. Entonces, vamos al primero, que es David. Así es que vámonos, por favor, al libro de segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 11. Y voy a tener que narrar un poco porque pues es bastante, y quiero que me dé tiempo espero que logre hacer los 3 ejemplos con la ayuda de Dios. Lo importante es que aprendamos. Y todos estamos aprendiendo. Aquí es la palabra de Dios, no es la que nos enseña, ¿verdad? Amén, amén. Yo solo comparto, como dice la palabra, dad de gracia lo que de gracia recibimos. Y yo de gracia he recibido esto, hermanos. No merecemos recibir esto. Dios bendiga a la hermana Hicks, siempre lo digo, aunque ya la bendijo porque está arriba con el Señor, pero es una manera de decir, estamos agradecidos con Dios por lo que hizo a través de ella, lo que nos dejó nuestros maestros, como dice la palabra, ¿verdad? Tenemos también a la doctora Graciela Esparza, a quien amamos y respetamos y reconocemos como nuestra mamá espiritual también y nuestra maestra. Y ustedes y yo tenemos a nuestro pastor también, ¿verdad? Los que somos de Guatemala, y cada quien tiene sus maestros diferentes que enseñan en El Salvador, en Costa Rica. Dios ha levantado gente maravillosa que puede compartirnos de la palabra de Dios. Así es de que amén, amén. Vamos segunda de Samuel, versículo. Bueno, voy a narrar primero, voy a recordarles un poquito la historia. Esta porción es tremenda porque dice y nos explica cómo es que David empieza diciendo, aconteció, versículo 1, 11:1 dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y dice, en el tiempo que los reyes, o sea,
en el tiempo que los reyes deben salir a la tierra, y David era rey. O sea, lo que está diciendo aquí es que cuando él debió haber salido y era tiempo para pelear, fíjense pues, era tiempo para guerrear, para pelear, no era tiempo para relajarse. Y David decidió mandar a su comandante en jefe, ¿verdad? Lo mandó, y él decidió quedarse en su palacio relajándose. Y no estaba peleando, y decidió descansar, relajarse, hacer una siesta. Y miren qué combinación tan tremenda, hermanos. Miren, si nosotros decidimos o tenemos la gran revelación de ya no pelear nuestras batallas, si decidimos que ya nosotros ya hemos peleado lo suficiente y que estamos tranquilos y que no tenemos por qué ir, que otros vayan, que otros peleen, ¿verdad? Es tiempo, cuando es tiempo de guerrear en oración y de nosotros decidimos, no, yo ya oré, que vayan otros, que oren otros, yo he ido por años, ahora le toca a otros ir. Y nos decidimos relajar o dejar de batallar. Y juntamente con eso se nos ocurre la geniosa o genial idea de relajarnos y decir, no, creo que puedo darme un permisito, no tiene nada de malo, de vez en cuando está bien. Además, también es importante que yo pueda medir y pueda ver ciertas cosas, películas o lo que sea, y así voy a ver hasta dónde está mi sabiduría y hasta dónde puedo discernir. Miren, excusas hay un montón. Entonces, si yo decido no pelear mis batallas y al mismo tiempo decido relajarme, esas dos cosas son terribles. En el tiempo que era para los reyes ir a la guerra, David no fue. Se quedó en su palacio y luego decidió relajarse, haciendo una siesta en la tarde, porque eso es lo que hizo, una siesta, como decimos aquí en Guatemala, un descanso. Entonces, cuando él se levantó, estaba tan relajado espiritualmente, ¿verdad? Tan relajado en términos espirituales, y miren qué tremendo, siempre va a haber algo. Si nosotros decidimos no pelear nuestras batallas y relajarnos, siempre va a estar ahí la tentación. Es que, y decimos, pero ¿por qué cuando me relajo me aparecen tentaciones? Hermanos, corrijamos esa expresión. Las tentaciones y la guerra siempre están al frente. O sea, nunca se van a ir. Es como cuando Dios quitó el cerco al pueblo de Israel cuando iban en el desierto, ¿se recuerdan? Dios les quitó el cerco y los mordieron las serpientes y los escorpiones. Entonces es como, ay, ¿a qué horas aparecieron las serpientes? No, es que siempre están allí. Lo que pasa es que Dios les tenía un cerco. En este caso, nosotros no podemos decir, pero porque un poquito que me relaje y aparecen las tentaciones y aparece todo lo que yo no necesito. No, es que siempre están allí. La diferencia es que mientras yo estoy batallando, mientras yo estoy al frente de la batalla y no me relajo y estoy con la espada en la mano y viendo a todo mi alrededor, y en otras palabras, atentos, alertas, sin relajarnos, no vamos a permitir que las tentaciones pues no nos vamos a dejar vencer por las tentaciones. Sí. Pero en este caso, él no fue a pelear y se relajó. Era el cuadro perfecto. Apareció exactamente lo que su carne, pues, no necesitaba, sino que lo que la carne buscaba, ¿verdad? Entonces apareció Betsabé y sabemos y conocemos la historia, ¿verdad? La mandó, él supo, porque él preguntó quién era ella. Y le dijeron, es la mujer de Urías. O sea, él no hizo nada o sea, no es que se equivocó, no es que nadie no le dijo nada, que él no sabía. Él preguntó y le dijeron que era la mujer de Urías. Ok, entonces a sabiendas la mandó a traer y cometió adulterio con ella. Y luego de todo esto, imagínense, cuando él cometió adulterio con ella, en ese momento él no se arrepintió, ahí no dice la palabra, es que se tiró al suelo y dijo, pero ¿qué hice, Señor? Perdóname, ¿y ahora cómo hago? De hecho, más adelante vemos que él se postró orando en ayuno para pedir la misericordia de Dios. Y cuando el niño estaba enfermo, el niño que le nació de Betsabé, y vemos cómo él apela a la misericordia de Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre obediente, un hombre que conocía de Dios. Entonces, ¿cómo no iba a conocer él la naturaleza de Dios? ¿Cómo no iba a saber él que Dios es misericordioso? En otras palabras, David estaba tan relajado, el rey David, el que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, el que le ganó a Goliat,
El rey, el que peleó muchas batallas y supo vencer su enojo en contra de Saúl y venció muchas otras cosas. Pero aquí esto le ganó. Entonces, él no apeló a la misericordia de Dios en arrepentimiento, sino él siguió. O sea, todo pareciera estaba en secreto, hasta que ella le mandó a decir al rey que ella estaba encinta, ella estaba embarazada de un hijo de él. Entonces viene la otra cosa, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? Y empieza todo el conflicto y allí ya se enredó, ya no, en lugar de correr y apelar a la misericordia de Dios y enfrentar su situación, empezó a querer redimirlo él a su manera. Y cuando nosotros queremos redimir las cosas, lo peor que podemos hacer es, si cometemos un error, querer redimirlo. Mejor corramos al Señor, hermanos, porque en Él está la salvación, en Él está la redención. Pero David quiso redimirlo a su manera y conocemos la historia y es una tremenda porción impresionante que nos deja tremendas lecciones. Pero en el versículo 11, capítulo 27, dice, bueno, termino de narrar, ya sabemos que él mandó a traer a Urías. Cuando él vio, dijo, aquí no hay, o sea, él empezó a tramar qué podía hacer, traer a Urías. Entonces, si Urías venía, se podía justificar que la señora estaba embarazada. O sea, según él, ¿verdad? Y así somos nosotros. Así es nuestro hombre carnal. Creemos que podemos jugarle la vuelta a Dios. Pero mandó a traer Urías y como no Urías fue más justo todavía que David. Y le dijo, ¿cómo voy a ir yo a mi casa y lavar mis pies y estar con mi esposa cuando el arca de Dios está, ¿verdad?, allá en el frente de la batalla? Y dice uno, wow, ni el rey David pensó así. En fin, como no lo logró, ya se recuerdan de la historia, al día siguiente lo embriagó para ver si así tal vez embriagado lograba que fuera a su casa, pero no lo logró. Pero ni embriagado Urías. Se fue contrario a la ética sería, incluso, ¿verdad? En ese entonces, lo que esperaban de una persona que estaba en la batalla. No se diga de un cristiano. Entonces, ya sabemos la historia, le mandó una carta en donde iba la sentencia de su muerte. Y al final, pues, Urías muere y esta mujer, pues, hace luto por su esposo. Y versículo 27 dice, y pasado el luto, no, permítame, 11, sí, les dije 11:27, ¿verdad? Sí, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, a ver, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Entonces aquí vemos que a Dios, ¿a qué horas le va a agradar eso, verdad? Pero no solo es, o sea, hizo muchas cosas. No fue a la guerra, se relajó, dejó de pelear, cometió adulterio y mandó a matar al esposo de Betsabé. Entonces, de ahí empieza esto que vamos a estudiar hoy. Capítulo 12. O sea, él desagradó a Dios. Amén. Tuvo el tiempo, mientras él cometió adulterio y ella le avisó que ella estaba embarazada y mandó a traer a Urías. Eso, o sea, no lo mandó a traer en Uber, pues. O sea, no llegó de inmediato, no llegó en avión. Yo no sé a qué distancia estaba, no me percaté, pero no sabemos cuánto tiempo se tardó para llegar allí. O sea, tuvo tiempo. ¿Cuánto tiempo debiera tomarnos arrepentirnos? O sea, debiera ser inmediato. Y luego murió Urías, y cuando Urías murió, la mandó a traer. Entonces ella ya estaba esperando, fueron 9 meses y tuvo al hijo, ¿verdad? Entonces dice, versículo 12. Sí, le dio a luz, perdón, 11:27 dice, pasado el luto envió David y la trajo a su casa y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. O sea, ella ya estaba ahí cuando dio a luz al hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. 12, versículo 1. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo. Y antes de leer aquí les quiero recordar, antes de mandar a Natán, Dios usó este otro lado de la misericordia con David. ¿Cómo? ¿De qué manera? Esperando que David se arrepintiera él solo. El tiempo en que Dios esperó, porque Dios no le mandó a Natán al día siguiente. Sí. Dios dio a David tiempo
para que él se arrepintiera. David conocía al Señor, conocía quién era Dios. Entonces le dio tiempo para que se arrepintiera, pero pues no lo hizo así. Entonces cuando Dios vio que David no se estaba arrepintiendo y no se estaba viendo a sí mismo, entonces dijo, ok, es tiempo de usar un arma que al final es un arma de amor, aunque es un odio, ¿verdad? Es un enojo. Vimos cómo Dios aborrece el pecado, ¿verdad? Entonces Dios dijo, no, David. Así es que Dios tuvo que irse a este otro lado de la balanza y llevar a David a ese otro lado. Entonces dice, mandó a Natán y le dice, conocemos la historia, le narró una historia. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que a una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, él dice, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová. Ahora miren esto, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y uno dice, wow. Solo tenemos que leer para vernos a nosotros mismos. Con qué facilidad, hermanos, nosotros somos tremendos jueces para dictaminar y sentenciar a muerte a los que fallan, a los que cometen cosas incorrectas. Es que eso está mal, eso no se va a permitir, esto aquí, allá. Y David brincó y dice que, brincó como decimos en Guatemala, ¿verdad? O sea, saltó, pero dice, se encendió en furor. Ahora, este furor no es el furor de Dios, este es un furor carnal. Y aún así está justificado, ¿verdad? Pero él se encendió en furor y en enojo, porque lo que le estaban narrando era incorrecto, no estaba bien. Eso les dice que David no se estaba viendo. Y Dios me impresiona que Dios manda al profeta y no le dice, David, de una vez, ¿verdad? Ya vi tu pecado y No, Dios se toma el tiempo, hermanos. Dios le mandó a contar una historia a David. Y Natán viene y toma el tiempo y le explica, y había un rico y y ni aún así se mira a él. Y viene David y dice, ese hombre es digno de muerte. Y ahí ven cómo nosotros brincamos con nuestros juicios injustos. No así Dios, que sí es el único juez justo. Y bueno, dice, entonces dijo Natán a David, perdón, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová. Estamos de este otro lado, la voluntad, no estuviste dispuesto a reaccionar, a arrepentirte, a accionar, a recapacitar, a volverte de tus caminos, del lado de la misericordia. Cuando yo todavía te dejé tiempo para que te vieras, entonces David, es tiempo para irnos al otro lado por amor. Siempre es por amor. No odiando a David, sino odiando y aborreciendo los pecados que David cometió. Entonces dice, ese hombre eres tú, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. O sea, si hubiera sido poco, David, solo tenías que pedir, yo te podía dar más. Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Miren qué tremendo. Haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. O sea, aquí ya le dijo 2 cosas, ¿verdad? Tú mataste a espada,
con la espada de los hijos de Amón a Urías, la espada no se va a apartar de tu casa. Tú tuviste a escondidas, en secreto, a la mujer de tu prójimo, de Urías. A tus mujeres las van a tomar en público, delante de todos, ¿verdad? Y luego le dice, versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Miren lo que Dios, o sea, y qué tremendo, hermanos, ¿a cuántas veces nosotros no entendemos o no atendemos a la voz de Dios cuando Dios con su misericordia, como un papá misericordioso, paciente, ¿verdad? Tardo para la ira, grande misericordia, grande en verdad, que perdona el pecado, perdona la rebelión, perdona la iniquidad. No, tenemos 11 nombres de perdón y muchas veces esperamos hasta que Dios llegue al nombre de juez justo para atender. Gracias a Dios atendió, ¿verdad? Y dice, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ahora, esto me impresiona, porque Natán tenía la respuesta de inmediato. Solo tenemos que decir, pequé, soy culpable, me arrepiento, y de inmediato viene la redención. Y aquí dice, pequé, pequé. Y Natán le dijo, también Jehová ha redimido tu pecado. ¿A qué horas? Ahorita, en ese momento, cuando estás diciendo, pequé. Y lo está redimiendo no solo del pecado, sino de esta cosa que está en David, ¿verdad? Y dice, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y esto es tremendo, hermanos, porque miren las tres cosas. Primero que todo me impresiona. El juez injusto en David dijo, este hombre debe morir y debe pagar con 4 tandas lo que hizo. Miren el juez injusto, 4 dispuso él, ¿verdad? Y Dios le dijo, Dios es justo. Hizo 3 cosas principalmente David. Tomó la mujer de Urías, mató a Urías y hizo que blasfemaran el nombre del Señor por lo que hizo, ¿verdad? Entonces, él hizo 3 cosas principales y Dios lo juzgó por esas 3 cosas. O sea, lo que él sembró, eso cosechó. Ni más ni menos, porque Dios es un Dios justo. Entonces, alcanzó el perdón de Dios porque se arrepintió, pero no pudo evitar las consecuencias y las 3 maneras como Dios lo reprendió. Y miren, es impresionante, porque si leemos y lo pueden ir a leer a sus casas más tarde o mañana, léanlo otra vez porque es impresionante. David supo que, sabía que Dios era un Dios justo, y después de esto David se puso en ayuno, tratando, puedo hasta imaginarlo, diciéndole, Señor, el que pequé fui yo. ¿Cuántas veces no vemos a gente haciendo eso? Fui yo quien pequé. Que caiga sobre mí, por favor, Señor. Que no caiga sobre mis hijos. Que no caiga sobre mis generaciones. Pero dice ahí juez justo, ¿se recuerdan? Sí. Que no tendrá por inocente al culpable y que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, no es cosa fácil, no es cualquier cosa cuando nosotros ofendemos a Dios. Yo les he dicho, lo dije en una reunión de jóvenes, muchas veces decimos, es mi vida, déjeme hacer lo que yo quiero, yo la voy a vivir. Pues si fuera solo nuestra vida, que ni es nuestra vida, pues sería más fácil, pero lamentablemente lo que nosotros hacemos forma ondas, hermanos, que van a alcanzar a otros, alcanzan hasta las congregaciones, alcanzan a las familias, las generaciones. Lo que yo hago va a repercutir a los demás, no solo es para mí. Y miren, yo puedo oír a David diciéndole, Señor, quien pecó fue yo. Hasta a lo mejor le dijo, Señor, quítame a mí la vida, pero no dejes que esta criaturita pague lo que yo hice. Ahora, no es que la criaturita estaba pagando lo que él hizo, en el sentido de que Dios estaba castigando al bebé, pero Dios sí estaba reprendiendo a David. Tenía que cosechar. Entonces vino y David se puso en ayuno y tratando de apelar a la misericordia de Dios, y todos afligidos porque no comía el rey, etcétera. Y creo que a la semana, a los 7 días, 7º día, versículo 18, murió el niño. Cuando Dios dice algo, hermanos, cuando ya nosotros agotamos sus 11 nombres de misericordia y Dios tiene que llegar a este otro recurso, hay casos, hay situaciones en las que ya no hay vuelta atrás. Y cosas tremendas, ¿verdad? Pero bueno,
Ahora, es por amor, es por misericordia. Dios estaba redimiendo a David de su pecado y de este poder del pecado que estaba en él todavía. Entonces, al final, pues si ustedes leen toda la historia de David, efectivamente hubo espada en su casa y miren hasta dónde repercutió esto. David hizo los planos para el templo de Salomón, ¿se recuerdan? Para el templo. Era como que era su deseo, ¿verdad? Él tuvo los planos, él le dio las instrucciones a su hijo, pero no pudo hacer templo en su tiempo. ¿Por qué? Si se recuerdan, ¿por qué? Porque hubo mucha sangre. Sí. Y porque no había paz. Y mientras hay guerra, no puede haber templo. Entonces, Dios le dejó a Salomón, o Shalomón, ¿verdad? Dios le permitió a David hacer los planos, pero fue su hijo quien hizo el templo, no él. Y dice, no se apartará la espada. Claro, ahí en ese caso está hablando de la espada, está hablando de su casa, ¿verdad? Y por supuesto, las guerras que David tuvo que pelear, pues son guerras que Dios demandó, pero también aplica, o sea, hubo sangre, tanta sangre en su época, pero la espada no se apartó de su propia casa. Entonces, se muere el niño y conocemos la historia. Y al final, pues David pues Dios le dio, cuando esta pobre mujer se le murió a su esposo y después perdió a su niño. Dios la consoló y fue madre de Salomón. Tremendo, ¿verdad? Así es de que, en otras palabras, ¿cuántas veces mucha gente comete errores y ofende a Dios y peca, y esta cosa que tenemos en nosotros nos traiciona? Y cuando vamos a pedirle perdón a Dios, y muchas veces nos enfocamos más en que Dios cambie las circunstancias. Estamos arrepentidos, pero rogamos y suplicamos y clamamos, Señor, por favor, te pido. Ya Dios nos perdonó, pero queremos que Dios cambie las circunstancias porque quisiéramos borrar el dolor que nuestras malas elecciones generaron o trajeron a nuestras familias. Pero las consecuencias no se pueden, no todas las consecuencias se pueden borrar. Algunas sí, pero otras no. O sea, si el caso hubiera sido otro, en que el niño no muriera, o sea, el niño no lo pueden desaparecer. Hay cosas que no se pueden evitar y lloramos, Señor, pero si yo ya me arrepentí, yo te pedí perdón 10,000 veces, Señor, ¿por qué la situación no cambia? No, si Dios ya nos perdonó. Si le pedimos perdón, hermanos, no tenemos que pedir perdón 10,000 veces. Una es suficiente, porque su sangre es poderosa. Una a la primera. Amén. Pero no siempre van a cambiar las circunstancias. Entonces, por eso creo que es mejor atender siempre del lado del día, del lado de la luz, del lado del placer. Cuando Dios dice, no, 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 muy bien, Señor, no más. Sí, amén. 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 Bueno, vámonos por favor ahora al segundo ejemplo. ¿Vamos bien? Vamos bien. Amén. Ok. El segundo ejemplo. Y para ello vamos al libro de Jonás. Ahora, repasando aquí vemos cómo Dios usó, a Dios no le agradó, o sea, Dios se disgustó con David, hubo dolor, hubo muerte, o sea, Dios usó muchas cosas, muchas armas para tratar con David, y pues por la misericordia de Dios, y gracias, David amaba a Dios, ¿verdad? Y sí, seguramente, y si ustedes leen el Salmo 32, si recuerdo bien, es un salmo tremendo, donde dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir. O sea, David se pasó arrepintiendo, pareciera, según recuerdo, que la historia ya dice que él se arrepintió como por 15 años. O sea, y él sabía que Dios lo había perdonado, pero llevaba sobre sí la muerte de su pues no sé qué rango tendría Urias, pero era parte de su ejército y la vida de su hijo. Tremendo. Sí, amén. En fin, Jonás, vámonos por favor al libro de Jonás, que solo tiene 4 capítulos. Y vamos a ver aquí otro tremendísimo ejemplo, increíble ejemplo, que esto me deja a mí con la boca abierta literalmente, porque es impresionante. Y Jonás es un ejemplo que nos va a servir más adelante cuando lleguemos a los niveles de enojo. Así es que vamos a regresar a este libro por seguro. Capítulo 1. Sí, también voy a narrar para no leer todo, pero si se recuerdan, Jonás, Dios lo manda a Nínive a predicar. Leamos versículo 1:1. Vino, hermano Ricardo, ¿me puede ayudar a leer? Así cambiando mi voz. Amén, amén. Versículo 1.
Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hasta ahí, eso hasta me da risa, les voy a decir que me da risa, hasta pagó su pasaje, o sea, le costó dinero, es impresionante. Dice aquí, Dios le habló a Jonás y lo mandó a Nínive, le dijo, levántate y ve y predícale, porque la maldad de ellos ha subido delante de Dios. Ahora, aquí tenemos dos ejemplos, ¿verdad? La ciudad de Nínive y Jonás. La ciudad de Nínive, Dios manda al profeta como un ultimátum del lado de la misericordia. Amén. ¿Verdad? ¿Lo ven? Está clarísimo. ¿Verdad? Les dice, porque la maldad ha subido delante de mí, dice, su maldad. Entonces ya habían llenado su copa. Ese fue el ultimátum y Dios mandó a Jonás. Pero Jonás, como sabía quién era Dios, ¿verdad? Y sabía cómo era Dios, yo creo que Jonás tenía un espíritu en contra de la ciudad de Nínive. Cuando lleguemos allá vamos a saber qué es lo que pasó y por qué no quería que ellos escucharan la palabra de salvación. Entonces viene, para no leer todo, viene Jonás y paga su pasaje y se va en una nave, o sea, en un barco, lejos, contrario a lo que Dios le pidió. Pero como de Dios nadie se puede escapar, ¿a dónde me iré de tu presencia? Dice la palabra de Dios. Pero si subiera a los cielos, ahí estás. Si me voy para abajo, ahí estás. A donde yo vaya, ahí va. Si cierro los ojos, ahí está Dios. Si me tapo los oídos, ahí está Dios. Si me meto bajo la cama, ahí está Dios. Si me meto bajo la almohada, no importa dónde vayamos. De Dios no podemos huir, pero sí podemos hacer una cosa, huir a Dios. Eso sí debemos hacer y queremos hacer. No huir de Dios, pero sí huir a Dios. Pero Jonás estaba huyendo de Dios, ¿verdad? Entonces viene y se sube a la barca y ya sabemos, conocemos la historia y si alguien no la conoce, léala por favor en su casa más tarde, pero dice que vino una tormenta tan tremenda que empezó a afectar el barco y se empezaron a afligir, empezaron a tratar de alivianar el peso, tiraron cosas, pero cuando se dieron cuenta, ellos fueron más sensatos y se dieron cuenta y dijeron, aquí algo está pasando. Y viene, y Jonás estaba abajo durmiendo. Y saben que yo experimenté eso en una excursión que tuvimos en el colegio hace muchos años. Íbamos a Livingston, aquí en Guatemala. Bueno, ahora ya no es Guatemala, ¿verdad? Pero fuimos a Livingston y me recuerdo que mi mejor amiga y yo nos fuimos a dormir abajo, pura Jonás. Ay, no, pero no, yo no estaba huyendo de Dios. Fuimos a dormir abajo. Y literalmente hubo una tormenta. Yo no lo vi, gracias a Dios, porque me hubiera asustado un montón, pero salimos muy temprano y para variar sobrecargaron el barquito. Y entonces, si Dios no nos hubiera salvado, no estuviera aquí contándolo, pero el barco sí, literalmente se hizo casi todo, así, tremendo. Y yo, puro Jonás, ni me desperté. Tuvieron que irme a despertar. Así es de que, pero bueno, hasta ahí con mi historia porque yo no fui como Jonás. Pero pero entiendo lo que Jonás estaba abajo y no se despertaba. Yo creo que hasta más se arrulla uno al sentir más se adormece al sentir el movimiento. Pero tuvieron que ir a despertar a Jonás para decirle, o sea, órale a tu Dios. Todos estamos viendo aquí cómo pedimos de acuerdo a nuestras creencias. Y básicamente Jonás les hace, no les dice nada, hasta que echan suertes, cuando vieron que no pasaba nada y todo se iba empeorando, echan suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron, a ver, cuéntanos, ¿qué está pasando? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? O sea, ¿a qué te dedicas? Porque no puede ser que sobre ti cayó la suerte y que nos siga a nosotros este mal y tú eres la causa. Entonces Jonás les cuenta y les cuenta todo, ¿verdad? Cabal dice en el versículo 8, ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar
se iba embraveciendo más y más. O sea, Dios detrás de Jonás, ¿verdad? Dios lo mandó a dar una palabra, pero Jonás se resistió a hacer la voluntad de Dios. Jonás no quiso sujetarse, obedecer y estar del lado del placer, por así decirlo, hacerlo como Dios lo mandó. No, él se dispuso, no quiero ir, y se enojó. Entonces, al final Jonás les dice, y esto me impresiona, versículo 12. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ahora, hermanos, ¿no creen ustedes que hubiera sido más fácil? Déjenme un momentito, ahorita vengo, me voy a ir a orar y decirle, Señor, perdóname, estoy huyendo de ti y por eso vino esto sobre toda esta gente. Perdóname y sálvanos, y cuando pueda yo agarro mi camino y regreso para Nínive. No, él prefirió morirse antes que ir a Nínive y predicarles. Entonces es impresionante, o sea, qué nivel de enojo, qué nivel de resistencia tuvo Jonás, que no quiso arrepentirse y les dijo, tírenme al mar y se va a quietar y yo me muero y ustedes se salvan. Asunto resuelto. Wow, impresionante, ¿verdad? Entonces, los pobres hombres trataron de ver qué hacían antes de tirarlo al mar, porque no era solo, bueno, tirémoslo, ¿verdad? Hasta que ya no pudieron más. Y cuando vieron que las cosas se arreciaron, dice que clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. O sea, ellos mismos supieron reconocer y le dijeron, Dios, la única manera como podemos librarnos es tirando a este hombre. Por favor, no nos culpes de esta sangre inocente, porque tú escuchaste, o sea, él es el culpable. Ellos tuvieron más temor que el mismo Jonás. Jonás les dijo, tírenme y todo resuelto. No, ellos le dijeron, ellos clamaron por misericordia. Y al final, pues tiraron a Jonás. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. Esa palabra gran es gadol, es grande, ¿verdad? Un gran pez. No dice que es ballena. Siempre hemos cantado desde niños, ¿verdad? Y que la ballena se tragó a Jonás, porque uno cree que la ballena es el pez más grande, pues es lo que conocemos, pero no sabemos ni siquiera qué clase de pez era. En fin, pero dice, Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y hermanos, aquí sí tenemos que leer el versículo en el capítulo 2. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. ¿Cuántos nos hemos sentido así? Sí, a veces uno siente que se ahoga y literalmente decimos, es que me estoy ahogando, ¿verdad? Dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. Ese es el abismo Tejón. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. En otras palabras, hermanos, lo que sucedió es que Jonás se murió. O sea, ningún ser humano puede sobrevivir 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. No digo que Dios no pueda hacer que sobrevivamos. Por supuesto que Dios puede hacerlo. Pero aquí dice que Jonás se murió. Dice que las algas, aquí dice las algas, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿Qué es eso más? Otra cosa más que Jonás se murió, literalmente. Sí. Jonás se murió, ¿verdad? Entonces, pero miren, ¿qué necesidad había de llegar hasta allí para atender a la voz de Dios? O sea, Dios tenía una misión y Dios quería y mandó a Jonás. Y Dios no dijo, bueno, tú no quieres ir, mando a otro. Dios dijo, Jonás,
tú vas a ir. No quisiste del lado, o sea, yo te mandé y te di una instrucción. Tú no quisiste ir, como diríamos en Guatemala y en Buen Chapín, por las buenas, vas a tener que ir por las malas. Claro que no son las malas que nosotros pensamos, ¿verdad? Entonces Dios no dejó a Jonás hacer su propia voluntad. Dios le dijo, tú vas a ir a Nínive. Pero tuvo que pasar la misma muerte. Dios tuvo que usar esta arma de la muerte, literalmente en Jonás, para que él se arrepintiera y reconociera. Y dice, mas tú sacaste mi vida de la muerte, de la sepultura, y esta palabra sepultura es shahat, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Ahora, hermanos, aquí, por favor, no nos vayamos a confundir de decir, bueno, entonces si Jonás se murió, hay gente que aún cuando ya se murió, y aquí Jonás se murió y se fue al infierno, porque aquí dice que bajó al Seol. Entonces, nunca vayamos a pensar que aun cuando la gente se muere, y como por el caso de Jonás, incluso al infierno, la gente puede clamar y pensar, tal vez aunque me vaya abajo o al infierno voy a clamar. Este es un ejemplo excepcional. Primero que todo, Jonás era un profeta, y Jonás está haciendo una figura también al mismo tiempo de todo esto, una figura de lo que vivió el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, jamás esperemos llegar a la muerte, jamás no esperemos llegar hasta el final para reaccionar y para arrepentirnos, ¿verdad? Porque muchos ya no puede ser que no alcancen poder arrepentirse, pero en el caso de Jonás sí se murió y Dios lo levantó, y entonces vino y hasta que cuando él se arrepintió y cuando él reaccionó, dijo, clamé, ¿verdad? Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Ahora miren lo que dice, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y entonces cuando dijo, pagaré lo que prometí, en otras palabras, Señor, ya me vi, perdóname, allá voy, haré lo que tú digas. Amén. Y dice que pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. O sea, al final es Dios el que salva. Y dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. O sea, ya estuvo. Dios no busca dañarnos. Dios no usa estas armas de odio, de enojo, de aflicción, porque Dios se quiere ensañar sobre nosotros o porque nos quiere hacer daño. Esa no es la naturaleza de Dios. Esa es la nuestra. Y por eso es que nosotros creemos que cuando nos dicen que en Dios hay aflicción o en Dios hay tristeza, pensamos, no puede ser. Es que no es la tristeza que nosotros tenemos. No es el enojo que nosotros tenemos. Él siempre estas armas están dirigidas en contra del pecado, no del pecador. Entonces, cuando Jonás dijo, ya Señor, ya te prometo que sí voy a ir, Dios mandó al pez y lo sacó. Asunto terminado. Ya terminó. Entonces viene, y pues la historia tremenda de Jonás es impresionante porque va, predica, y viene la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás va, predica, ponen en ayuno hasta los animales. Y viene el rey y se arrepiente de inmediato. Miren qué tremendo ejemplo. El ultimátum que Dios le manda a Nínive, y ahí atendió. Ellos no fueron tan insensatos como para esperar lo que pasó con Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Ahí sí Dios tuvo que destruir la tierra. Pero aquí Dios les dijo, si no se arrepienten, pero no llegaron hasta ahí, se arrepintieron todos. Y Jonás se enojó, dice que se enfureció, porque dijo, yo sabía que si yo iba y les predicaba, se iban a convertir. Y uno dice, pero ¿cuál es el problema? Obviamente, Jonás tenía algo muy serio que algún día vamos a entender, ¿verdad? En fin, pero vamos a regresar a este ejemplo más adelante cuando ya veamos los niveles de amor. Sí, amén. ¿Lo ven, hermanos? ¿Estuvo claro? Sí, amén. Amén, amén. Ven cómo Dios usa el abismo, o sea, cómo Dios tiene que llevarnos a las profundidades. Y en el Salmo 42:7, el Salmo 69:1, el Salmo 88:7, dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí.
sea, Jonás estaba ahogándose. Sí. Yo no sé si alguna vez a ustedes aquí decimos, nos arrastraron las olas. ¿Verdad? Alguna vez lo arrastró la ola y uno sale que se está ahogando. O cuántas veces hay personas que literalmente se las llevó el alfaque y casi se mueren. Muchos se han muerto. Pero, y si pueden decir, identificarse con esto de manera literal. Pero aquí estamos hablando de cuando los problemas, cuando las aflicciones, cuando las angustias, cuando muchas cosas que nos ahogan y sentimos que nos morimos en vida y sentimos que las olas y las ondas pasan sobre nosotros y nos ahogamos y como que de esta no vamos a salir, es que no hay solución, no hay salvación. Y en muchas ocasiones es Dios que nos llevó allí. Amén. Después de que nosotros no atendimos a sus 11 nombres de misericordia. Sí, amén, amén. Amén. Ok. Y en lo que nos queda de tiempo, que son 15 minutos y voy a tratar de aprovecharlos al máximo, vámonos a Job. Nuestro último ejemplo es el Job. Y en honor a quienes tal vez nunca lo han estudiado así, hermanos, voy a hacer un breve repaso. Y en el capítulo 1, Dios prueba a Job. Por supuesto que a través del enemigo, ¿verdad? Colabora y se presenta delante de Dios y bueno, al final Dios es el que da el dictamen y es Dios quien dice que Job es recto, perfecto, apartado del mal y temeroso de Dios. Amén. No es una exageración, es Dios el que está diciendo que Job ha crecido y ha caminado, pero es tiempo de probar a Job, ¿verdad? Entonces viene Dios y lo prueba y si ustedes leen en la primera, vamos a dividir la historia o esta porción de Job, la historia de Job en dos partes. Número 1, la primera prueba Job la pasa y es aprobada. Termina diciendo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y no cualquiera puede decir eso cuando pierde hijos, propiedades, ganado, siervos, cuando lo pierde todo. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y bueno, entonces pasa su prueba y Dios feliz y agradado por la manera como Job responde. Pero hay otra segunda fase en esta prueba de Job y se presenta Satanás delante de Dios y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Inclusive le dice que tú me incitaste a probarlo. Por supuesto que Dios tenía un plan. Y Satanás le responde, pues sí. O sea, por mucho que ha sufrido, pero mientras no lo toques a él, las cosas son diferentes. Tócalo y vas a ver que vas a blasfemar en tu misma cara, ¿verdad? O rostro. Entonces, conocemos la historia, perdonen, y viene Dios y le dice a Satanás, vámonos por favor al capítulo 2, versículo 6. Voy a dejar que la hermana Meli me haga favor de leer aquí, para que no se cansen de mi voz. Job 2:6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Tremendo, Amén. porque ya está en la segunda fase de su prueba, ¿verdad? Ya está sacando sus privados, Job. Y aún aquí al principio de la prueba, aún Job retiene su integridad. Y le habla a su mujer y le dice, como una mujer fatua has hablado. Y le dice, ¿qué? Y miren qué tremendo, aquí está como el resumen de nuestras enseñanzas. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y hermanos, espero que con estos versículos podamos nosotros tener más amplio nuestro entendimiento y podamos nunca olvidar, porque muchas veces hay gente cristiana de años y todavía dice, pero es que el mal no puede venir de Dios. Las enfermedades no pueden venir de Dios.
es que no puede ser. Solo leamos nuestra Biblia. Aquí dice, recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos. O sea, aquí no dice, recibiremos el bien de Dios y el mal del diablo. No, dice, ¿qué? Y le pregunta con un signo de interrogación, mujer, ¿qué me estás diciendo? Que no reciba de Dios el bien, que reciba de Dios el bien y el mal no. O sea, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. En otras palabras, si este mal viene, puesto que este mal viene de Dios, yo también lo voy a recibir. Ahora, aquí empezaba la prueba y Job apenas empezaba este proceso tan duro y tan tremendo por el que él atravesó. Y ahora vámonos, por favor, ahí en Job 16. No podemos tocar todo porque no estamos en el estudio de Job, pero estamos usando este ejemplo y vamos a ver tremendo ejemplo aquí. Capítulo 16. Ay, es que dan ganas de leer todo. Así le digo a mi esposo, es que es tanto, que es impresionante, es maravilloso, es exquisito. Sí, amén. Dios por su palabra, es tan enriquecedora. Sí. Capítulo 16. ¿Me quieres ayudar, Cristel? ¿Todo el capítulo? Sí, aparte digo ahorita desde dónde. Versículo 6. Y yo te digo, creo que vamos a leer hasta el 17. Muy bien, amén. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó. Miren que solo voy a una pausa, perdón. Aquí es Job, obviamente, ¿verdad? Es obvio, se está quejando. Y solo me fui a este capítulo para darnos una idea de cómo se fue incrementando la prueba, de tal manera que Job finalmente empezó a sacar lo que estaba ahí. Dice, próspero estaba y me desmenuzó. Esa palabra significa me rompió, romper, ¿verdad? Me arrebató por la cerviz y me despedazó. Sigue, Cristel, por favor. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Hasta ahí. Ahora, ven qué tremendo. La prueba ya se incrementó. No sabemos qué cosa fue la que experimentó Job en su cuerpo. Debe haber sido algo tremendo. Se rascaba con un tiesto, dice. O sea, pero llegan, o sea, estaban sus amigos ahí queriendo consolarlos para hacerles un breve repaso. Y cuando los amigos no supieron consolar a Job porque ni ellos mismos sabían explicar qué estaba pasando, y le dicen, ningún justo va a pasar lo que tú estás pasando. Si ustedes lo leen, básicamente le dijeron, Job, seguro tú pecaste, arrepiéntete ya y vas a salir de eso. Pero él sabía que conscientemente no había pecado. Job, del lado consciente, él estaba haciendo lo correcto. La Biblia dice que Dios dijo que era recto, apartado de Dios, temeroso del mal y perfecto. Pero en este lado, en este caso, en este ejemplo, Dios sí podía ver lo que Job no veía. Perdón. Entonces, Dios tuvo que presionar esta prensa de olivas, ¿verdad? Esta cosa, Dios tuvo que ponerlo en más aprieto para que saliera todo esto que está saliendo y que en algún momento Job se viera. Aquí todavía no se ha visto. Aquí se está quejando. Aquí está acusando a Dios y le está acusando, y ¿saben una cosa? Está mencionando las cosas, las armas que vimos, que mencionamos, que Dios está usando, pero Job lo ve como que Dios lo odia.
¿Y cuántas veces cuando la gente se ve, Dios odia el pecado? Pero si Job no ha pecado conscientemente, pero Dios ve más allá, ¿verdad? En el Salmo 19 dice, ¿quién conocerá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, que mis soberbias no se enseñoreen de mí. Ese es uno de mis versículos. Señor, líbrame de las cosas que yo no puedo ver, pero tú sí puedes ver. Entonces viene y le dice, aquí Job no se veía. Y Dios tuvo que presionarlo de tal manera que empezó a salir y le dice, tú eres mi enemigo, saliste detrás de mí como un gigante. Y le dice que hasta le dice que le puso cepo y le dice, o sea, me desmenuzaste, me rompiste, no perdonaste. O sea, Señor, tú has sido cruel conmigo. Mira cómo me estás tratando. Yo te he servido. ¿Y cuántas veces escuchamos eso? Pero yo les sirvo, yo predico, yo enseño, yo hago aquí, yo hago allá. Señor, ¿cómo puede ser que me pagues de esta manera? Es porque no entendemos. Dios tiene que usar estos lados de su voluntad humilde para tratar y trabajar con nosotros. Aquí era para que diéramos una probadita de lo que salió de Job. Lamentablemente no podemos recorrer todo el libro de Job, pero léanlo en su casa y seguro Dios les va a iluminar para que lo vean. Vámonos a Job 29. Tampoco puedo leerles todo, pero les voy a mencionar. Lean este capítulo en su casa, por favor, el capítulo 29, y encierren en una ruedita las 43 veces que menciona Job estas diferentes palabras. Pues en total, ¿verdad? Yo, me, mío. Y les voy a leer las últimas. Dice, déjeme ver. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Y si me reía con ellos, estoy haciendo énfasis por eso, no lo creían. Imagínense, la gente no podía creer que Job se rió con ellos. Si me reía con ellos, no lo creían y no abatían a la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos, como el jefe. Léanlo todo y son 43, yo, me, mi, mío. Entonces, aquí para mí es como el final, o sea, cuando logró salir todo, aquí se ve que Job, ¿quién pensaba Job que era? O sea, él dice que él atendía a la viuda. O sea, la viuda comía por él, el pobre sobrevivía por él, la gente abría la boca por él. O sea, al final ya no era por Dios, era por él. Entonces, no se había visto. Pero ahora sí vamos al capítulo donde Dios permite en su misericordia que un elocuente mediador, como dice aquí, Eliú, figura del Señor Jesucristo, es el único mediador entre Dios y los hombres. El único camino, la verdad y la vida. El único que nos puede llevar al Padre. Entonces, Eliú es una figura de Jesús. Capítulo 33. Y lo voy a leer yo. Aquí sí vamos a tener que leer todo. Pero está bien. Si está bien con ustedes, está bien. Amén. Podemos seguir hasta las 11 si quieren. Amén. Es broma. Es que es emocionante todo esto aquí. Vámonos al capítulo 33, desde el versículo 1. Dice, por tanto, Job, oye ahora mis razones, es Eliú hablando, y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Hoy sí se le puso seria la cosa a Job. Le dijeron, a ver Job, párate y me vas a responder si es que tanto que sabes. Heme aquí, a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho.
De barro fui yo también formado, he aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. O sea, él no está tratando de aplastar a Job, solo va a tratar de hacerlo entender. Y dice, de cierto tú dijiste a mis oídos, está repitiendo, va a repetir lo que Job dijo. Yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí, está acusando a Dios, ¿verdad? Pues Eliú le está recordando. Y me tiene por su enemigo, para que vean aquí cómo se va cumpliendo, ¿verdad? Dios trajo a través del aborrecimiento al pecado, trajo odio, y aquí dice, y me tiene, dijo Job, me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Yo te oí diciendo todo esto y hace un resumen de lo que Job dijo, porque dijo muchísimas cosas. En algunos momentos también dijo cosas correctas, ¿verdad? Cuando le salía el hombre nuevo, pero dice Eliú, le dice, yo te oí hablando esto, yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Y miren, escuchen esto, hermanos, con atención. ¿Por qué contiendes contra él? Le pregunta, porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Hermanos, no pretendamos pedirle a Dios explicaciones ni razones, porque Dios no nos tiene por qué explicar. ¿Pero por qué me pasó esto a mí? ¿Pero por qué no le pasó a alguien más? ¿Por qué me tenía que pasar a mí? Porque sí. Dios no va a darnos sus razones. Dios no nos debe explicaciones. Y dice aquí, porque Dios no da cuenta de ninguna de sus razones. Pero miren lo que dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y voy a parar aquí. Dice, le está diciendo Eliú, Job, tú has acusado a Dios y yo te oí diciendo que tú eres limpio y que Dios no. O sea, estaba acusando a Dios como su enemigo y diciendo muchas cosas tremendas. Pero Job, ¿tú no te das cuenta que lo que Dios está haciendo es tratando de que tú te puedas ver? Dios no te tiene que explicar por qué está haciendo lo que está haciendo. Sin embargo, dice, en una o en otra manera, Dios, sin embargo, en una o en dos maneras, habla Dios. Para que tú estés de este lado, Job, Dios tiene que haberte hablado, tiene que haberte dicho, tiene que haberte hablado, porque Dios habla de una o de otra manera al hombre, pero el hombre no entiende, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia, para redimir al hombre. Job, para que Dios te ha tenido que traer a este lado, sí, del lado inconsciente, pero tiene que haberte Dios hablado, de alguna manera Dios te tiene que haber mostrado esta autojustificación, este orgullo que está en Job, ¿verdad? Que era lo que básicamente de lo que Dios estaba detrás. Este orgullo espiritual probablemente. Tiene que haberle hablado Dios de alguna o de otra manera, porque Job, Eliú le está diciendo, no te sorprendas, Job, de a dónde has llegado. Dios tiene que haberte hablado, porque aunque Dios no da cuenta de ninguna de sus razones, de una o de otra manera Dios nos habla. Pero el hombre no entiende. Entonces Dios tiene que llevarlo a la muerte, a la enfermedad. Dios tiene que usar su odio, su enojo, su aborrecimiento, todas las armas posibles. Porque Dios no va a permitir que ninguno de nosotros se le pierda. Amén. Entonces, Dios va detrás de usted, hermano, Dios va detrás de usted, hermana, Dios va detrás de mí. Pero Dios lo que quiere es redimirnos de nosotros mismos. Y sí, si en nosotros hay engaño, enojo, más bien, puesto que en nosotros hay todas estas cosas, Dios quiere redimirnos del poder del pecado que todavía nos gobierna, todavía nos maneja. Entonces Dios va a usar, sí, tal vez Dios, como les dije en alguna ocasión hace un par de semanas, tal vez Dios nos da a través de un sueño, a través de una prédica, y Dios está diciendo, eso se tiene que ir. Pero yo me hago loco, como decimos en Guatemala.
¿Por qué? Porque contemplamos el pecado, porque contemplamos el enojo, porque contemplamos la venganza. Bueno, espérame, Señor, aunque sea, lo voy a hacer sufrir una semana, pero que sufra. Pero Dios dice, Dios va de una o de otra manera, pero el hombre no entiende. Entonces dice, pero miren, entonces revela al oído, versículo 16, de los hombres y les señala su consejo. Hermanos, Dios nos habla al oído. Amén. Aquí calladito. Dice, para quitar al hombre, dice, para dañar al hombre y para matarlo. No, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón, del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Ahora, sepulcro no está hablando de la muerte literalmente, porque en algunas ocasiones Dios tiene que usar la muerte para librar de la muerte eterna a alguien. Amén. Yo no quiero llegar a eso, hermanos. Amén. Dios tiene que usar eso, una muerte prematura, para librar a la gente de su soberbia, como dice aquí, ¿verdad? Dice, y también sobre su cama es castigado. O sea, aquí le está diciendo, también el dolor, la enfermedad, Dios la usa para hablarnos, para apartarnos de nuestros caminos. Les dice, también sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él, esto me encanta, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia a través de esta enfermedad, a través de esta situación de muerte, a través de esto que está alrededor nuestro, a través de una pandemia. Si tuviera el hombre un elocuente mediador, ¿qué otro mediador más que el Señor Jesucristo? A través de su palabra, Él nos instruye y nos dice, todo esto es por amor. Dice, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, Shahar. Y nosotros nos enfocamos en que Dios nos libre únicamente de una enfermedad. Claro, no estoy minimizando, pero a veces, Señor, sáname, sáname, sáname. Pero Dios está más allá de la enfermedad. ¿Por qué no le decimos, Señor, detrás de qué andas en mí? Antes de haber sido humillado, descarriado, andaba más ahora. Perdón. O sea, puedo ver. Ese es uno de mis versículos, perdón. Pero cuando Dios nos humilla con alguna situación, digámosle, Señor, detrás de qué andas en mí. ¿Qué me quieres decir? Algo me estás diciendo. Señor, Sí, ¿qué quieres de mí? Porque no es solo que me pasa algo, es que Dios está detrás de nosotros, hermanos, por amor. Dice que si tuviera alguien cerca, un elocuente mediador, que le diga que Dios tuvo de él misericordia. Y aunque tuvo que usar el lado de su voluntad humilde, aunque tuvo que usar el lado de la ira, aunque tuvo que usar este otro lado, de todas maneras es misericordia, hermanos. Dice, y que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Todo esto para redimir al hombre. Y quiero terminar contándoles dos ejemplos que nosotros conocimos sin extenderme mucho, porque cuando estaba leyendo esto vinieron a mi mente. Había un hermano muy querido por mi esposo y por mí, lo que hicimos mucho fue un amigo mutuo. Y yo recuerdo que en esa ocasión alguien dio una palabra como de reprensión, no recuerdo exactamente, pero viene y este hermano me dijo a mí, no, cuando yo oí, yo dije, uy, lo regañaron o la regañaron, no me acuerdo, fue algo así como que fue un regaño, ¿verdad? De parte de Dios, y yo, por ignorancia, dije, uy, ¿verdad? ¿Y saben qué me respondió él? Y el hermano Eric sabe de quién estoy hablando. Me respondió estas palabras que cuando yo esté allá, y lo vaya a ver allá, nos veamos allá arriba, primero Dios, yo se las voy a recordar porque me bendijeron y quedaron grabadas en mi corazón y en mi mente. Y él me respondió, yo prefiero que Dios me reprenda a que me deje de hablar. Amén. ¿Recuerdas, verdad, Eric? Sí. Eso fue impresionante. Y miren, hermanos, este hermano murió
porque era una persona débil en su carne. Y mi esposo y yo vivimos su agonía al final de sus días. Lo fuimos a ver, estaba muy enfermo, mi esposo lo ayudó con unas cosas, a mí me tocó hasta peinarlo, o sea, lo ayudamos, ¿verdad? Porque la verdad estaba muy, muy, muy enfermo. Y él era débil, y él vivía arrepintiéndose. Y él no pudo apartarse de esta debilidad de su carne, pero él vivía arrepintiéndose, y era genuino. Pero ¿saben qué? Dios lo libró del Shahar. Amén. ¿Y cómo lo libró? Con la muerte. Amén. La muerte literal en su caso. Pero yo nunca voy a olvidar sus palabras. Yo prefiero que Dios me reprenda a que me deje de hablar. Y se cumplió. Dios Sí. le reprendió su pecado, pero no le dejó de hablar. Y estoy segura que lo vamos a ver ahí arriba. Sí, Amén. Hubo otro caso que también el hermano Eric va a saber de Ginam. Son casos, personas que conocemos de hace mucho tiempo. Conocimos. Esta otra persona dijo, como Dios no me cambia, entonces ahora que me aguante. Y se tiró al precipicio, como le llama mi esposo, al suicidio moral, a la inmoralidad, hasta que Dios tuvo que llevarlo al final de sus días y usar la muerte para liberarlo literalmente también. Solo que en el caso de él se resistió y tuvo que, pues su muerte fue muy triste, sin dar más detalles. Pero se fue con el Señor por la gracia de Dios. Se arrepintió al último momento y recapacitó, pero aquí dice, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador, hermanos, le pido al Señor que a través de su palabra pueda venir el Señor con su palabra, porque ¿quiénes somos nosotros? Y que nosotros podamos ir a otros, y lo que yo estoy compartiendo con ustedes, ustedes puedan ir a otros, y a través de la palabra que Jesucristo llegue a la gente y pueda venir este elocuente mediador. Y dice, y que le haga saber que Dios tuvo, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo hizo descender al sepulcro, que halló redención. Entonces, creo que con estos ejemplos pudimos más que probar y comprobar cómo Dios utiliza estas virtudes santas que están en su naturaleza para redimir al hombre. Amén. No dejemos, no lleguemos, o sea, que no tengamos necesidad de que Dios use su nombre de justicia o de juez justo. Mejor atendamos al Señor del lado de la misericordia, sus 11 nombres. Imagínense, perdona el pecado, perdona la iniquidad, perdona, o sea, tardo para la ira, grande misericordia. ¿Qué más queremos? Atendamos a su voz a la primera. Les dejo que lean, por favor, primera de Samuel 2, del 6 al 8, ya me pasé, perdonen. Hebreos 12, del 11 al 13. Léanlo en su casa, pero básicamente en Samuel dice Jehová mata, pero él da vida. Y él sí puede matar porque él sí puede dar vida. Amén. Sí, amén. Así es de que más que comprobado que en Dios están estas virtudes santas. Amén. No sigo porque si no ya no terminamos. Perdonen que me pasé un poquito, pero al principio nos saludamos, así es de que Compensa. compensa un poquito. Dios los bendiga, hermano Eric. Amén. Muchas gracias. Tremenda palabra la que hemos recibido el día de hoy. Le voy a pedir al pastor Ricardo que nos dirija en la oración final, por favor. Amén, amén. Con mucho gusto. Oremos, hermanos, por favor. Padre bueno, damos gracias, Señor, hoy por esta porción del pan que nos diste, Señor. Señor, gracias. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto, Señor. Ayúdanos, Señor, Dios Padre, a ser prestos, Señor, a reconocer cuando eres tú quien está hablando al corazón, Señor. Y hoy reconocemos, Señor, y confesamos con nuestra boca, reconocemos que eres tú quien nos está hablando hoy, Señor. Nos estás llamando a volver a ti, Señor. Nos estás llamando a arrepentirnos, Señor, a volvernos de nuestros malos caminos, Señor. Gracias, Señor, porque envías a tiempo tu palabra, tu consejo, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esa gracia y misericordia que nos das en hablarnos a tiempo, Señor, en hablarnos en el momento justo que lo necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor,
no necesitar llegar, Señor, hasta los abismos, hacia los lugares de muerte, Señor, hacia el sepulcro, Señor, donde sintamos que nos ahogamos. Ayúdanos a no llegar hasta ahí, Señor. Ayúdanos a ser prestos, a ser rápidos, Señor, para arrepentirnos, a ser perfectos al arrepentirnos, Señor. Ayúdanos, Señor Dios Padre, a disfrutar de esos nombres de misericordia, Señor, y poder encontrar el gozo, el deleite en ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderlos, Señor. Ayúdanos a conocer tu misericordia, Señor. Gracias porque no hay nada en lo que podamos confiar más que en tu misericordia. Gracias porque no hay nada en lo que podamos depositarnos más que en tu misericordia, Señor. Gracias porque la misericordia está por encima de todo. Gracias porque tu misericordia es más alta que los cielos, más ancha que el mar, Señor. Me cubre toda la tierra, Señor. Gracias, Señor, por la misericordia, Señor, que aleja los justos juicios que eran sobre nosotros. Gracias por la gracia que atrae, Señor, lo que no merecíamos, Señor. Tu perdón, Señor, tu cuidado, tu favor sobre nuestras vidas. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús a entender cuando estas cosas estén pasando, qué es lo que estás buscando de nosotros, qué estás pidiendo de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser personas, Señor, que se detengan a meditar en sus caminos, Señor, a ser personas que se detengan a ver qué es lo que tú buscas en nuestro corazón, Señor. No permitas, Señor, que seamos personas que van por la vida, Señor, simplemente caminando y viviendo lo que tienen que vivir, Señor. Más bien, Señor, ayúdanos a buscarte a ti en medio de todas las cosas, Señor, en el placer o en el dolor, Señor. Ayúdanos a buscarte a ti, Señor, aún en nuestros propios errores, Señor. Que podamos encontrarte a ti, Señor, a pesar de nuestras fallas, Señor, y que encontremos una experiencia con tu misericordia aún en nuestros propios pecados y errores, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Yo clamo hoy, Señor, y doy gracias por estos ejemplos que nos has dejado en tu palabra, Señor. Gracias por el ejemplo de David, gracias por el ejemplo de Jonás, Señor. Gracias por el ejemplo de Job, Señor, porque como nosotros, Señor, eran hombres que se equivocaban, eran hombres que fallaban, pero eran hombres que también aprendieron a conocer tu misericordia, a disfrutar de tu misericordia, Señor, a poder ser abrazados por esa misericordia, Señor. Ayúdanos a nosotros también, Señor, a poderte encontrar a ti, a podernos arrepentir, a poder volver a ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu voluntad humilde, gracias por tu voluntad exaltada, Señor. Gracias porque nos encaminas, gracias porque enderezas nuestros pasos, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Quédate con cada uno de mis hermanos, quédate con nosotros, Señor, bendícenos. Padre, que esta semilla de hoy, Señor, como hemos pedido, hemos clamado, quede sembrada en corazones, Señor, que estén fértiles, estén listos para recibirla, Señor. Que dé fruto al 100 por 1 siempre, Señor. Gracias por el mensaje, Señor. Gracias por la mensajera de esta noche, Señor. Bendícela, fortalécela en el nombre de Jesús. Quédate con nosotros, Señor. Bendícenos a todos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Amén.